Buen día para todos. En este video tutorial vamos a hablar de la respuesta en frecuencia. Para hablar de ello, entonces vamos a aplicar un problema que se nos plantea en donde nos dicen que una de las aplicaciones de los filtros pasivos es el teléfono de tonos por teclas. Aquí en la imagen podemos apreciar las teclas que traían los teléfonos, que traen todavía algunos teléfonos. Y lo que sucede es que si yo oprimo, por ejemplo, la tecla número 1, entonces esta tecla me va a enviar una señal de frecuencia que estará entre 697 Hz y 1209 Hz. Esa señal va a llegar aquí a la central telefónica, a un amplificador, amplifica la señal y luego él determina qué tipo de señal es. Entonces aquí tengo un filtro pasabajas que me va a dejar pasar señales bajas y aquí las señales altas. Viene después un circuito limitador y de ahí tenemos, para el caso de las frecuencias bajas, tenemos 4 filtros pasabanda que me van a permitir seleccionar estas frecuencias de 697, 770, 852 y 941. Para las frecuencias altas sucede exactamente lo mismo, entonces viene el filtro, aquí hay un circuito limitador, y luego vienen los filtros pasabanda que me permiten seleccionar las frecuencias entre 1209 Hz, 1336 Hz y 1477 Hz. ¿Cuál es la actividad? Dice, utilizando un resistor estándar de 600 ohmios que se emplea en los circuitos telefónicos y un circuito serie RLC, diseñar cada uno de los filtros pasabanda necesarios para identificar los tonos individuales, es decir, para identificar todos estos 7 tonos. ¿Cómo vamos a realizar ese procedimiento? Iniciamos con la frecuencia de corte de 697. Para ello ya sabemos que esa frecuencia de corte de 697 es la misma frecuencia de resonancia y determinamos que la frecuencia superior es la de 770 Hz. Esa frecuencia de dónde sale, si analizamos aquí nuestro gráfico vemos que está a 697 Hz. Por aquí debe haber una frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior es la de 770. Si vamos a diseñar el filtro de 770, pues la frecuencia de corte inferior es la de 697 y la frecuencia de corte superior sería la de 852 y así sucesivamente. Bien, con esta explicación entonces ahora lo que hacemos es determinar la frecuencia de corte inferior. Aquí tenemos una fórmula que nos dice que sería la frecuencia central o la frecuencia de resonancia al cuadrado sobre la frecuencia superior. Aplicamos este procedimiento matemático y nos da que esa frecuencia inferior es de aproximadamente 631 Hz. Ahora determinamos pues el ancho de banda. Aplicamos esta fórmula. Aquí el 2pi es para que nos permita expresar el resultado en radianes sobre segundo. Entonces el ancho de banda será de 873,36 radianes sobre segundo. Determinamos ahora el valor de la inductancia, conociendo el valor de la resistencia y conociendo el ancho de banda, dividimos y eso nos da una inductancia de 0.687 henrys o 687 milihenrys. Para determinar el valor del condensador aplicamos esta fórmula. Entonces nos dice que es 1 sobre 2pi al cuadrado por la frecuencia de corte al cuadrado por el valor de la inductancia. Entonces reemplazamos los valores y eso nos da 75.89 por 10 a la menos 9 faradios, que equivalen a 75.89 nanofaradios. El circuito para este primer filtro nos quedaría de esta forma. Entonces tendríamos una inductancia de 687 milihenrys, un capacitor o condensador de 75.89 nanofaradios y la resistencia estándar de 600 ohmios. Básicamente pues el procedimiento de cálculo para los otros filtros es exactamente el mismo. Aquí tenemos el diagrama de Bode para el circuito que se mostró anteriormente. Más adelante pues lo explicaremos en detalle. Vamos a avanzar un poco y analizaremos acá para un procedimiento de cálculo de las frecuencias de cortes altas. Entonces, por ejemplo, para la frecuencia de corte de 1209 Hz, entonces aquí determinamos esta como nuestra frecuencia de resonancia. Esta de 1336 sería la frecuencia inmediatamente superior que nos la entrega el circuito. Al igual que en el anterior,
calculamos la frecuencia de corte inferior, eso nos da 1094.07 Hz, luego el ancho de banda 1520,09 radianes sobre segundos, el valor de la inductancia 0.394 o 394 milihenries, el valor de la capacitancia, en este caso 43.98 nanofaradios, y observemos que aquí pues el circuito básicamente se vuelve repetitivo. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando el valor de inductancia y el valor de capacitancia. Todos los circuitos tienen exactamente la misma resistencia. Y pues el diagrama de Bode, les digo, ya vamos a entrar a analizarlo en detalle. Bueno, ahora vamos a hacer uso del programa Multisim para hacer las simulaciones. Aquí ya están los distintos filtros. Vamos a buscar aquí nuestra imagen inicial. Entonces tenemos el BP1 para 697 Hz, 770. Entonces esos circuitos son cada uno de estos. Ya nos van a dejar pasar las frecuencias a las que hemos nosotros hecho el diseño anteriormente. Para esta primera, que es de 697 Hz, entonces vamos a hacer una primera simulación ubicando acá 697 Hz en nuestro generador de funciones. Tenemos dispuesto este osciloscopio, es el osciloscopio número 1, y se supone que a esta frecuencia de 697 Hz, de acuerdo al procedimiento de cálculo que nosotros determinamos, esta es nuestra frecuencia de resonancia. Entonces vamos a ver cómo funciona el circuito ahí en esa frecuencia. Entonces vemos que para esa frecuencia las dos señales, ¿cuáles son las dos señales? La señal de entrada y la señal de salida están en fase, ¿sí? ¿Qué sucede si disminuimos el valor de esa frecuencia? Bueno, aquí la frecuencia inferior nos está diciendo que es de 631 Hz. Entonces determinemos esa frecuencia en 631 Hz. Vamos a volver a simularlo. Para 631 Hz. Entonces vemos que hay un corrimiento de una señal con respecto a la otra, y que ese corrimiento pues es aproximadamente el 0.707 de esa señal. Es decir, que a partir de ahí es que me permite pasar señales. Si nosotros disminuimos ese valor, por ejemplo a 500 Hz, entonces vamos a apreciar que la señal se corrió aún más, ¿sí? Entonces ya esa frecuencia no pasa en el filtro. Y él nos dice para ese primer caso que va entre 631 Hz y 770 Hz. Entonces vamos a ubicarlo aquí en 770 Hz y haremos la simulación. Entonces vemos que la señal se corre hacia la derecha, pero también está aquí en este punto que sería más o menos los 0.707, y me permitiría aún el paso de esa frecuencia. Si aumentamos el valor de la frecuencia, pongamos a unos 1000 Hz, ¿qué va a suceder con el circuito? La señal se corre aún más. Entonces vemos que ya se corrió, disminuye, hay un ángulo de fase mayor, y esa señal entonces va a ser rechazada por el filtro. Bien, podemos hacer pues lo mismo con los otros circuitos. Aquí tenemos este osciloscopio 2. Él está diseñado, el segundo está diseñado para que me deje pasar la frecuencia de 770 Hz. Eso quiere decir que si yo llevo aquí el generador de funciones a 770 Hz, pues me va a permitir ver cómo hay una fase, o hay una fase entre las dos señales, ¿sí? Y lo mismo, si empezamos a bajar la frecuencia, en este caso para el circuito de 770, nos daría que la frecuencia de corte superior es de 852. Entonces aquí pondríamos 852, simulamos el circuito y podemos apreciar que hay un corrimiento de la señal, pero más o menos llega a los 0.707. Entonces
Así con cada uno de los filtros que se diseñaron para obtener las frecuencias que nos plantea el ejercicio. Ahora vamos a ver el diagrama de Bott. Entonces para el diagrama de Bott vamos a tomar inicialmente el circuito número 1, que es el circuito que nos establece las frecuencias nuevamente de 697 Hz. Entonces ponemos a correr la simulación y vamos a ver el body plotter. Entonces aquí tenemos nosotros una frecuencia, vamos a ver si coincide con lo que nosotros calculamos. Bueno, mi frecuencia central es de 697. Entonces vamos a decirle aquí al cursor que se pare en 697 y observamos que da exactamente en el punto central de esa señal, y aquí nos dice que tenemos 0 decibeles. La frecuencia de corte inferior para ese filtro nos dio en 630.92 exactamente. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar ahora el cursor en 630.92 y aquí nos está dando el corte y nos está diciendo que quedamos en menos 3 decibeles de ganancia, 3 decibeles. Y la superior de este es de 770. Entonces vamos a cambiar ahora para 770 y aquí nos dice que tenemos una ganancia de 3 decibeles. Entonces ese sería nuestro diagrama de Bott. Bien, vamos a hacer un análisis algo más detallado. Vamos a parar la simulación y aquí hacer el análisis de corriente alterna. Entonces vamos a trabajar con una frecuencia que va desde 1 Hz hasta 1 GHz. Por décadas, una escala logarítmica, y bueno, que nos haga la simulación de lo que tenemos allí. Aquí tenemos una cantidad de elementos que pues inicialmente no los vamos a necesitar. Vamos a cerrar todas estas ventanas hasta que quedemos en los diagramas de Bott simplemente. Bueno, entonces en estos diagramas de Bott, cerrando, entonces analizaremos los diagramas de Bott de cada uno de estos filtros. Aquí tenemos el del primer filtro. Podemos observar que esta señal va entre 631 Hz hasta 770 Hz, que es nuestro primer filtro. Aquí la frecuencia de corte es de 697 Hz. Entonces si mandamos este cursor a los 697 Hz, aquí se nos va a ubicar en la frecuencia de corte central. Decimos que nos muestra el valor, nos indica 697 Hz. Bueno, ese sería el diagrama de Bode para el filtro 1. Este sería el diagrama para el filtro 2, que es el de 770. Entonces podemos apreciar que nuestras frecuencias de corte, vamos a 695 a 852. Entonces ahí estarían las frecuencias de corte. Y la frecuencia central de este sería de 770. Esta sería nuestra frecuencia central. Bueno, este es el de 852, entonces tenemos entre 770 y 941, y la frecuencia de corte de este es de 852. Entonces ahí estaría su frecuencia de corte. Este es el tercero, sería el de 941, va entre 852 y 1039. Vamos a llevarlo a 941 para mirar el punto de corte central. Este sería el otro circuito que va entre 1094 y 1336 y la frecuencia de corte es 1209. Aquí estaría entonces ubicada nuestra frecuencia de corte. Aquí tenemos el de 1336 que va entre 1209 y 1477 y la frecuencia de corte es de 1336. Pues aquí quedó nuestra frecuencia de corte.
y este es el de 1477, este es el último, que va entre 1336 y 1632. Entonces si lo llevamos a la frecuencia de corte, que sería 1477, pues nos ubicaría ahí el cursor en el centro. Estos pues son los diagramas de fase que nos está diciendo que la frecuencia inferior, por ejemplo 1336, tiene un desfase a 44 grados, y lo mismo la de 1632 de 44 grados. Si este lo llevamos a la frecuencia de corte, que es 1477, pues nos va a mostrar aquí un ángulo de desfase, en este caso de 16 grados aproximadamente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.